Desembocando en los éxitos taquilleros, No Manches Frida y Mis Reyes contra Godínez, el cine mexicano ha transcurrido por un sendero lleno de glorias y fracasos. Conocer este camino hacia nuestros tiempos nos brinda un panorama general para poder entender aquellas tendencias que han seguido los cineastas y la industria en México, y de esta forma poder hacer un diagnóstico del presente en el cine mexicano. Todo inició durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien en 1896 recibió a los enviados de los hermanos Lumière, Gabriel Beyr y Fernand von Bernard, para una proyección privada de aquel nuevo invento del siglo XIX, el cinematógrafo. Es así que el 6 de agosto de ese año se realizó no solo la primera proyección en tierras mexicanas, sino en toda América Latina. Y es tan solo 8 días después, en el número 9 de la calle Plateros, se llevó a cabo la primera proyección al público general, causando un gran asombro entre los asistentes. Los representantes de los inventores del cinematógrafo no solo vinieron desde Europa con la tarea de mostrar aquello de lo que era capaz la nueva tecnología, pues en ese mismo año comenzaron a rodar material en territorio azteca, siendo el filme titulado El presidente de la República paseando en el caballo de Chapultepec el primero en filmarse. Desde aquel momento la producción visual no se detuvo y se empezaron a crear filmes 100% mexicanos, en donde se mostraba la vida en el porfiriato. Desde luego que aquella vida, entre comillas, era la que el presidente Díaz quería que se mostrara, pues desde esos tiempos el cine ha funcionado como herramienta propagandística del poder hegemónico. Es interesante saber que lo que era mostrado en esas imágenes no era la realidad del México de esa época, pues en el libro de 1973 del autor Aurelio de los Reyes se afirma que la tasa de alcoholismo y de suicidios era en el país muy elevada, en gran parte por las condiciones de aquella época. Cuando la Revolución Mexicana estalló, el cine continuó implementándose como herramienta política en el país, ya que los distintos bandos de esta lucha contaron con sus propios equipos de cineastas, quienes brindaban una cobertura mediática de los acontecimientos durante la guerra. La guerra ayudó a forjar un estilo estético para el cine en México, y después de que transcurriera un cierto tiempo en donde se sentaron las bases para la creación de la industria mexicana del cine, fue en 1936, con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que se considera el nacimiento de una época próspera para la cinematografía en México. ¡Échale, mijo! Durante esta época se crearon filmes populares que, además de retratar la cultura del país, la exaltaba para los consumidores internacionales, estableciendo de forma general el estereotipo mexicano que se conoce por el mundo. Tal vez esto nos debe de servir de lección en el presente con el contenido que nosotros mismos creamos. Curioso que nos moleste cuando piensan en México como el país de los tacos, el tequila y el chapo. En fin, fue en esta época y a través de los diferentes estímulos nacionales, pero sobre todo internacionales, que el cine prosperó en México, surgiendo estrellas como Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Dolores del Río y Mario Moreno Cantinflas, entre muchas otras, volviéndose así el productor número 1 de películas en español para América Latina. Pero fue a finales de los años 50 que estos tiempos gloriosos del cine terminaron, pues con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el cine estadounidense volvió a centrar sus esfuerzos en la industria, retomando parte del mercado que había perdido durante ese periodo. Cabe aclarar que nunca dejó de ser el productor número 1, y que el auge del cine en México fue incentivado por el propio Estados Unidos, al facilitar la tecnología para las producciones mexicanas. Es de esta manera que desde principios de los años 60 comienza una crisis para la industria en México, pues la falta de incentivos económicos, más la reciente llegada de la televisión, mermaron tanto la producción como la demanda del cine. Es de esta manera que desde principios de los 60 comienza una crisis para la industria en México, pues la falta de incentivos económicos, más la reciente llegada de la televisión, mermaron tanto la producción como la demanda del cine. Aunque antes de los años 90 hubo ciertos destellos de gente que buscaba realizar cine de calidad, no fue hasta esta época en la que surgió una nueva generación de realizadores cinematográficos que revolucionaron la manera de contar historias. Aunque la lista en lo absoluto se reduce a ellos tres, los grandes talentos surgidos en esta época son los llamados Tres Amigos: Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, quienes con películas como Y tu mamá también, Cronos y Amores Perros cautivaron tanto a la audiencia como a la crítica. Pero entonces, ¿cómo llegamos a No Manches Frida, Mis Reyes contra Godínez y a la Derbezmanía? Aunque no es una pregunta sencilla y hay factores que escapan a los presentados en este video, es fácil señalar un patrón en la historia del cine de nuestro país: la influencia estadounidense en México. Lo anterior lo entendemos así, pues desde la época de oro del cine en México, Estados Unidos jugó un papel crucial para nuestro desarrollo. Además de que fue durante el gran auge de Hollywood a partir de los años 60 que el público prefería quedarse con las grandes producciones americanas, dejando poco margen de competencia al cine hecho en México. Aunado a eso,
Cuando en nuestro país surgen los talentos para crear un cine a la altura narrativa del vecino norteamericano, son ellos quienes hacen migrar a estas personas para que continúen haciendo cine para la industria hegemónica. Es así que, los estudios mexicanos tienen poco espacio para la incertidumbre económica, y con una fórmula confiable, llenan las salas de cine con productos como los antes mencionados. Al fin de cuentas, como en todo negocio, el ámbito lucrativo es el más importante de todos. Y no por nada, las películas protagonizadas por Derbez, Omar Chaparro y este carnal que está en la cárcel por enojarse en el tráfico son las más taquilleras de todo el cine mexicano.